bookhaul/tbr de biblioteca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va el veranito? Espero que bien. Yo tengo calor, pero bien. Este vídeo va a ser muy cortito porque solo os quiero enseñar mi último botín de biblioteca, que el otro día fui improvisadamente, me traje unos libros muy guays y me apetecía enseñároslos. Antes de continuar, os recuerdo súper rápido que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi página web, y que si os gusta mi contenido os agradece un montón que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Bueno, y me siento en la obligación también de decir que siento el cambio de escenario de cada vídeo este verano, pero es que voy buscando el rinconcito más fresco de la casa en cada momento, porque si no es imposible de todo punto grabar. En septiembre ya espero que podamos volver a nuestro set habitual, con las estanterías, con los libros y todo eso, que yo creo que queda mucho mejor. A lo mejor no os importa, pero yo me siento súper rara y siento que cada vez saco una cosa, pero es que no se puede vivir aquí. Así que bueno, pues hoy ha tocado este rincón en donde más o menos no da mucho el sol, hay luz y me da un poco de ráfaga de aire acondicionado para que no me dé a mí aquí un parraque, aunque sea 10 minutos este vídeo. Dicho eso, ahora sí os enseño. Pues ya digo que fui un poco improvisadamente a la biblioteca. La verdad fue un método de evitar comprar, porque me dio un arranque de necesito traerme libros nuevos a casa y no me venía bien, especialmente en ese momento, ponerme a comprar libros. Y entonces fui buena y en vez de a la librería dije, bueno, pues vete a la biblioteca, te das una vuelta, matas el mono de mirar libros, de pasear entre estanterías y todo eso, y te puedes traer alguna lectura interesante. Concretamente yo sabía que probablemente me iba a traer una cosa que llevaba tiempo queriendo ir a buscar a la biblioteca, y es el segundo volumen de unos cómics que me empecé a leer y quería continuar. Os lo voy a enseñar primero y luego después sigo contando esta historia. Por lo que yo más iba es a por el segundo tomo de Sandman, que es La casa de muñecas. En estas ediciones que son antiguas, ahora han sacado nuevas ediciones que creo que vienen, que hay integrales y ediciones así un poco más pulidas y tal, pero bueno, las de la biblioteca son estas, que son las que estaban por ahí rulando desde hace mucho tiempo. Y como digo, este es el volumen 2. Yo me leí el 1, que es Preludios Nocturnos, si no me estoy equivocando ahora mismo. ¿Y cuál es la cosa con Sandman? Que se viene adaptación, se viene, pero que se viene ya, que igual ya está estrenada cuando estoy subiendo este vídeo, porque ya sabéis que yo a veces grabo, pero no sé cuándo lo voy a subir. Creo que el primer capítulo de la serie, de la adaptación que van a hacer, se estrena el 5 de agosto, así que ya vosotras sabréis si estamos antes del 5 de agosto o después del 5 de agosto. El 5 de agosto, primer capítulo, es en Netflix. Es una adaptación a serie que ahora mismo solo va a ser una temporada. Creo, me estoy arriesgando un poco, pero que era de 8 capítulos. Bueno, no sé si 8, pero era una temporada cortita. Yo no sé si va a ser miniserie. Sospecho que no, que la idea es que si tiene éxito, pues supongo que seguirán. No lo sé, porque Sandman es una historia con mucha tela para poder hacer algo largo si les va bien. Así que si les va bien, desde luego no creo que vayan a dejar morir a la gallina de los huevos de oro. Pero yo no sé si esto realmente va a ir bien o no. Creo que hay nicho en el que hay bastante emoción por esta adaptación, pero igual no está tan generalizado. No sé si vosotras lo sabríais, pero bueno, ya lo sabéis. Entonces, a mí me apetecía leer este segundo volumen antes de la adaptación, porque creo que en esa primera temporada es probable que mezclen cosas del primer volumen y el segundo volumen. Así que aquí está. Y luego ya el resto, pues injustificado, porque realmente yo pensaba que me iba a venir a casa solo con esto. ¿Fue así? No, por supuesto, si no, no estaría grabando este vídeo. Lo segundo que os enseño es lo más guay que encontré, porque es una pedazo de novedad a la que yo tenía muchísimas ganas, que me estaba resistiendo a comprarme, pero que estaba oyendo súper buenas opiniones y que no sabía si en algún momento iba a estar en la biblioteca. Y de hecho, cuando yo estaba por ahí en la biblioteca, normalmente, al menos en las que yo voy, según entras, normalmente hay una mesa con novedades o una estantería con novedades para que tú veas lo último que ha llegado a la biblioteca. Y yo lo primero que hago siempre al entrar es mirarla. Y no había nada interesante y no estaba este. Y yo dije, pues será que en verano pues tampoco mueven aquí mucha novedad. Y nada, me di yo mi vuelta, estuve ahí mi rato, cogí los libros y a la que salía, de repente vi esto en la mesa de novedades y digo, no me lo puedo creer que lo han puesto aquí para que yo justo lo coja al irme. Y es que tengo en mis manos la apelación de... se me olvida el nombre de la autora y fijad, es que... fijaos, es que está tapado porque tiene hasta la fajita. La voy a quitar porque yo no leo con fajita. Y es Janice Hallett, la autora,
Creo que es el primer libro de la autora, o al menos es el primero que está traducido. Seguro que os suena si os gusta el misterio y tal, porque cuando ha sido publicado, ha tenido bastante éxito, se ha movido mucho y ya digo que llamaba bastante la atención, yo creo, en general, entre los lectores del género, porque es un libro que tiene una estructura muy particular, muy especial, y es que no tiene narración estándar, sino que creo que toda la historia está conformada por mensajes de distinto tipo. Hay emails, hay mensajes de móvil, hay chats, hay un montón de cosas, ¿vale? Mirad, páginas. Luego esto como emails, comentarios, o sea, es todo así. Pero no es como en otros libros que haya durante la historia algunas partes con mensajes. Es que toda la historia está estructurada de esta manera. Entonces, yo cuando lo vi, claro, me explotó la cabeza y dije, esto puede ser o muy guay o una mierda fascinante, porque, claro, puede ser súper aburrido. Pero las primeras opiniones que he oído han sido muy buenas, de que te lo pasas muy bien, que se lee súper ligero, bueno, que tenía muchas ganas. Y me ha hecho mucha ilusión, lo tengo aquí. Aparte, me encanta la edición. Y bueno, por si acaso no lo conocéis, pues os leo un poco. Un asesinato, 15 sospechosos, puedes descubrir la verdad, o sea, es un murder mystery de toda la vida, un whodunit, pero la novedad está en lo que os he contado de la estructura. En el idílico pueblecito inglés de Lockwood hay un misterio que resolver. Todo empieza con el regreso de 2 habitantes del pueblo después de un largo viaje y acaba con una trágica muerte. Aunque se ha enviado a prisión al presunto culpable, el abogado Roderick Tanner sospecha que es inocente y ordena a sus pasantes, Charlotte y Femi, que revisen todas las pruebas del caso. Me parece muy guay porque yo creo que la estructura esta va a estar montada de tal forma que van a ser los mensajes entre el abogado y los pasantes, o entre los pasantes entre sí, pasándose pruebas, descubriendo cosas, revisando los documentos. O sea, creo que puede ser una forma muy guay de meterte dentro de la investigación de una manera diferente. Estoy hablando demasiado de este libro sin haberlo leído, pero bueno, es que me ha emocionado mucho haberlo encontrado y es la excusa básicamente por la que estoy grabando este vídeo, porque necesitaba enseñaros que lo tengo en mis manos y que será una de mis próximas lecturas. ¿Y me quedé ahí? Pues no, porque es que yo siempre que voy a la biblioteca encuentro cosas que quiero leer y cómo no me las voy a traer. Hay una autora de la que os he hablado hace poquito en un vídeo que hice de libros adictivos, y ahí os decía que me había gustado tanto esa última novela que había leído de ella que quería leer absolutamente todo lo que había escrito. Y en ello estoy. De hecho, pedí consejo y muchas me dijisteis que me recomendabais seguir por este título. Estoy hablando de Sari la Pena, y es que vi allí La pareja de al lado y encima de que me lo habíais recomendado, porque había otro título, había otro de los títulos que ahora mismo no me acuerdo de cuál es, y yo me los quiero leer todos, pero como muchas de vosotras me habíais dicho que este estaba muy guay, pues fue este el que se vino para poder seguir leyendo a Sari la Pena. Ya sabéis que yo me he leído 2 de sus títulos. El primero fue Un invitado inesperado, que no me gustó mucho, y el segundo fue la última novedad que publicó, que era Una familia no tan feliz, que fue el que me flipó, me encantó y dije, necesito leer más de Sari. Y pues nada, aquí está, tengo muchas ganas, ya sabéis que esto es Domestic Noir, sobre todo, porque el otro, por ejemplo, era más tirando a un murder mystery clásico, pero este yo creo que es más entre thriller y Domestic Noir, ¿no? Y dice, tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de 6 meses a la cena. No es nada personal, simplemente no soporta sus llantos. Tu marido estaba de acuerdo, después de todo vivís en la casa de al lado, podíais llevaros el monitor infantil y turnaros para pasar a verla cada media hora. Bueno, esta gente igual tampoco está muy ok, porque yo no lo veo claro eso, ¿eh? Tu hija dormía cuando fuiste a comprobar por última vez, sin embargo en este momento, mientras subes corriendo las escaleras hasta tu habitación envuelta en un absoluto silencio, confirmas que tu peor pesadilla se ha hecho realidad, ha desaparecido. Nunca antes habías tenido que llamar a la policía, ahora están en tu casa y quién sabe lo que pueden llegar a descubrir. Oye, la sinopsis está en segunda persona, ¿el libro está en segunda persona? Me parecería interesante. No, es solo la sinopsis, es que me ha llamado la atención y me ha entrado la duda. Bueno, pues este es el segundo libro que me traje y lo leeré pronto. Y ahora vamos con otro que también lo vi allí. Ese yo ya sabía que estaba en la biblioteca y llevaba retrasándolo tiempo, pero es que me apetecía mucho darle una oportunidad, sobre todo por opiniones que he visto por ahí, que eran todas buenas, y me creó mucha curiosidad. Bueno, os voy a enseñar primero el libro, es que siempre hago esto, siempre me pongo a hablar y luego me doy cuenta que llevo 5 minutos hablando y no os he dicho de qué libro todavía. Me he traído El cielo de tus días de Greta Alonso, que sé que os gusta mucho a muchas. Y yo todavía no lo había leído, no había probado la autora y tengo muchas ganas. Es policíaco en este caso, creo que los protagonistas son una pareja
de policías, ahora lo comprobamos con la sinopsis, pero lo que más me llama a mí de este libro no es tanto el caso policial que hay en él, sino todo el fangirleo que he visto yo con los protagonistas, creo que son los protagonistas, o los personajes de esta novela, porque debe haber también una trama como de relación personal, no sé si romántica o qué, y yo vi mucho fangirleo, y yo si veo un fangirleo necesito conocer qué está ocurriendo ahí. Así que llevo con él en la cabeza, porque esto pasó hace algún tiempo, que justo coincidió que se lo leyeron varias compañeras. Pues desde entonces llevo con él en la cabeza diciendo, ¿qué ocurriría ahí? ¿Cuál era ese salseo? ¿Por qué yo no lo conozco? Bueno, pues lo conoceré por fin y a ver qué tal. Vamos a leer un poco la sinopsis, que la verdad es que me la leí, pero se me ha olvidado por completo. La aparición de un mechón de pelo junto a un inquietante anónimo provoca la reapertura del caso Alicia, la joven asesinada hace 15 años en un monte de Cantabria. El hecho podría confirmar una terrible sospecha. ¿Y si el autor del crimen no fuera el hombre encarcelado por ello hace más de una década? Ah, vale, o sea, parte del cliché este de inocente en la cárcel. La eficiente y metódica inspectora Herreros se verá obligada a liderar la investigación entre un Bilbao opresivo y un Madrid frenético, mientras seguimos los pasos en primera persona del inspector Brull, su jefe y mentor, el hombre que mantuvo una relación con la víctima meses antes del suceso. Ahí yo creo que está el meollo del salseo, ¿no? Herreros y Brull, dos caracteres arrolladores, una fuerte atracción física, se sumergen en un crudo entramado de poder, mentiras y violencias. ¿Quién era Alicia? ¿Qué oculta Brull? El coste de la verdad marcará para siempre a los protagonistas. Pues eso, que yo aquí el caso bien, pero que lo que me interesa es el salseo de los personajes. Y ya el último que me traje es un libro que yo no conocía absolutamente de nada, solo me sonaba un poco el nombre del autor, pero lo vi y dije, me interesa, claramente me interesa, y me lo llevé porque, oye, la verdad es que hacía mucho tiempo que no iba a la biblioteca, bueno, se aplica también a las librerías, pero sobre todo en la biblioteca, que es más apropiado para hacer esto, y me llevaba libros que no conociera. Al final, estando aquí en redes, en el mundo de libros y tal, empiezas a conocer tantísimos títulos, a tener una lista no de pendientes, sino de libros deseados tan grande que siempre te vas a los que te suenan, a los que conoces, a los que has oído hablar, y pocas veces yo me dejo llevar por, uy, qué cosa interesante, venga, voy a probar a lo loco. Y me apetecía, y cuando vi este dije, es que tiene muy buena pinta. 5 minutos hablando y no se enseña el libro, aquí va. Me traje esta cosita que se llama Vampiro y es de José de la Rosa. A mí claramente lo que me atrajo es que se llamaba Vampiro y tenía la etiquetita esta que en algunas bibliotecas es como catalogan los géneros, y en la mía tienen muchísimo de misterio y los catalogan con la pistolita. Entonces se llama Vampiro y tenía la pistolita y yo dije... Leí la sinopsis que ahora os voy a leer y me interesó mucho. José de la Rosa a mí me sonaba porque últimamente le había oído en una entrevista y había oído hablar de él. Es el autor de un título que a mí me apetecía bastante leer, que no tiene nada que ver, pero lo tenía fichado también y nunca lo leí al final, que es el de No soy Lizzie Bennet. Y en general yo tengo entendido que es un autor de romántica, ¿vale? Que escribe romántica, pero este pues no parece que sea del género, al menos puramente. Y vaya, que se aunaron con que yo ya tenía curiosidad por este autor, con que encontré este título que no conocía, pero que parece hecho para mí, y se ha venido a casa. Os leo un poco la sinopsis. A pesar de su reticencia, el profesor Colina investiga en Londres la coincidencia de una serie de asesinatos que durante 200 años han venido produciéndose con un mismo ritual. ¿Un asesino en serie centenario? ¿Una secta de bebedores de sangre? ¿O están sobre la pista de un vampiro real que había entre nosotros desde tiempo inmemorial? Mientras tanto, Sibila Mondragón está segura de que puede demostrar la existencia del vampiro. Lleva años de estudio, de preparación y ahora tiene poco tiempo para emprender la búsqueda de un antiguo tratado de magia póstuma que, según sus pesquisas, encierra las claves para transformarse en un no muerto. Habéis visto por qué me llamaba la atención, ¿no? Y además es que me apetecía mucho algo así, que me lleva mucho a pensar en La historiadora, por ejemplo, y además sacia un poco mis ganas que me habían quedado después de leer el de A la caza de Jack el Destripador, que ha sido una de mis últimas lecturas, y sabéis que esto es una saga que el siguiente es A la caza de Drácula. Y a mí, de esta saga, era el que más me apetecía. Lo que pasa es que A la caza de Jack el Destripador no me ha terminado de convencer del todo, lo cual no quiere decir que vaya a dejarlos de leer, pero no me apetecía tampoco coger el de Drácula corriendo. Así que este rellena un huequito perfecto, sacia mis ganas de algo de vampiros de este estilo y creo que puede ser que me guste bastante. Encima sirve para conocer al autor. Bueno, pues este es el último libro que he cogido. ¿Qué os parece mi botín de biblioteca?
Aquí tenemos todos, que casi no puedo con ellos, y no me digáis que no es un botín chulo, que merecía un vídeo para enseñaros este TBR de biblioteca. Para terminar, pues obviamente lo quiero hacer animándoos a visitar las bibliotecas que tengáis más próximas. Si no tenéis bibliotecas próximas, podéis iros un poquito más lejos, porque normalmente los préstamos son de bastante tiempo y se encuentran cosas muy interesantes y es gratis. Leer es gratis si tenéis una biblioteca cerca. Y en las bibliotecas se encuentran muchas cosas, se encuentran novedades, se encuentran libros muy interesantes y la mayoría de bibliotecas que yo he conocido normalmente tienen una sección o un catálogo de misterio impresionante. Y además tampoco os olvidéis que en las bibliotecas también tienen muchas veces zona de cómics donde podéis leer y probar también los cómics, las novelas gráficas que a veces no os atrevéis porque nunca habéis leído, pues es la manera perfecta de probar, y otras pues sí os gusta pero son muy caras. Pues chicas, buscad en las bibliotecas que muchas veces tienen de esos cómics que probaríais pero no lo hacéis porque no hay dinerito. Y si todo esto os viene mal tampoco porque no tenéis biblioteca cerca y porque no queréis trasladaros a una que esté más lejos, recordad que las bibliotecas también tienen aquí en España eBiblio, que sirve para leer en digital, y eso solo necesitáis o un ebook o una tablet o un ordenador, meteros en la página, os registráis con vuestro carnet de biblioteca y tenéis acceso a catálogos inmensos de libros digitales gratuitos. Y ahí ya sí que de verdad que yo casi todas las novedades que leo, las leo de ahí, las leo de biblioteca, las leo en eBiblio, porque a la semana siguiente de que se publiquen, muchas veces están ahí. Los catálogos son diferentes dependiendo de la comunidad. Yo soy consciente que no todas las comunidades tienen la misma amplitud de catálogo. Yo lo hago desde Madrid. Os animo muchísimo, infinito. De verdad, no sabéis el ahorro inmenso de dinero y las posibilidades de descubrir cosas que da. Porque tiene un catálogo fenomenal, o sea, tanto en física, en todas las que yo he conocido, como en digital, como os estoy diciendo. ¿Y parezco yo un anuncio? Sí, pero en esta ocasión no me importa, porque os estoy hablando de algo que me gusta muchísimo, que creo que es un servicio que hay que usar, que tenemos que darnos cuenta del lujo inmenso que tenemos y que me parece un pecado mortal para cualquier lector no usarlo, porque por favor, que es que tienes miles y miles de libros gratis, y yo creo que hay una concepción equivocada o quizá más antigua de que las bibliotecas solo sirven, pues no sé, para libros viejos o clásicos, y no, por supuesto tenéis un montón de clásicos, pero es que de verdad que yo casi las uso exclusivamente para leer novedades. Yo hablo desde España, sé que no en todos los países es de la misma manera, pero aquí me parece necesario hablar de ello y promocionarlo porque es que es un lujo que, pues eso, que hay que conocerlo y hay que usarlo y hay que probarlo. Y hasta aquí este vídeo. Contadme, como siempre, en comentarios, ¿habéis leído estos libros? ¿Os parece un buen botín? ¿Qué os parece mi TBR? Que luego yo haré otro TBR, ¿vale? Porque obviamente no todos los libros que voy a leer son estos, pero estos van a estar próximamente entre mis lecturas y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Chao!